Amén. Vamos a leer. ¿Ya estás? Amén. Amén. Vamos a leer un verso yo, un verso ustedes. En el último nos unimos. Antes de eso vamos a orar. Le pido a mi hermana Lucy que ore. Amén. Y ahorita empezamos. Bendito Dios, en esta hora rogamos, Señor, que sea usted tomando el control absoluto, Señor, y toma la vida de mi hermana Flor, que sea su instrumento, Señor, usada, Padre Santo, une sus labios, Señor poderoso, y también nosotras, Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Señor, haznos sensible a la voz, Señor, que usted tiene para nosotras en esta tarde. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén y amén. 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 Vamos a leer la palabra. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Bendito Dios, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito vemos, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que es el que escribió la carta de los Efesios. Él presentándose primeramente, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Sí? Entonces se presenta primero el apóstol Pablo, se presenta como apóstol, ¿verdad? Podemos ver. ¿Y por qué se presenta como apóstol? Porque pues muchos también, ¿verdad?, dudaban. Entonces por eso él se presenta como apóstol. Luego dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendice al pueblo, podemos ver. Ahora pasa, ¿verdad?, al verso 3. Bendiciones espirituales en Cristo. O sea, los beneficios, ¿verdad? Los beneficios o las bendiciones que hemos recibido nosotros los hijos de Dios.
Eso es lo que él va a pasar a decir a la carta. Pero antes de esto, ¿verdad? Esta carta se enfoca, lleva el contexto o enfocado, pues que la iglesia de Dios permanezca santo. Que es la voluntad de Dios de que la iglesia sea santo tanto en ese tiempo como ahora en este tiempo. Amén. Sí, por eso es que les dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Sí, permanezca santo, bendito Dios. Entonces es la voluntad de Dios que también nosotros vivamos en santidad. Sí, yo creo que pues santidad todos sabemos, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Amén. ¿Qué es? Apartado para Dios, o sea. Amén. Sí, santidad es más que eso, nada más. O sea, no es que te prendan una veladora como la Virgen o algo así, sino es santo, o sea, apartado, vivir para Dios. Sí, apartado del mundo. Dejar todo lo malo, todo lo que no le agrada a Dios, porque pues si nosotros hacemos cosas que no debemos, Dios no le agrada eso. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra y nosotros entiendamos su palabra. Así lo entienden. Su voluntad dice es que su pueblo o sus hijos vivan en santidad. Esa es la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta y les envía, ¿verdad?, a los hermanos efesos, entonces él les dice pues que la voluntad de Dios es que ellos vivan en santidad, y pues eso no ha cambiado. Ahora también la voluntad de Dios es que vivamos en santidad como pueblo de Dios, como cristianos. Y santidad pues es lo que acaba de decir la hermana Lola, ¿verdad? Apartarnos de todo lo malo, lo que a Dios no le agrada. Amén. O sea, apartarnos del mundo, todo lo que el mundo practica, y pues nosotros tenemos que vivir para Dios. Que sin santidad nadie verá al Señor. Así es. Entonces, más que eso, ¿verdad? Es apartarnos de todo lo que no le agrada a Dios, apartarnos para Dios. Por eso es que los sacerdotes, las monjas, entonces ellos, pues así como lo entienden, apartarse del mundo, ellos se han apartado y pues están prácticamente reclutados, ¿no? En un monasterio, pero lo que aquí el Señor nos dice es que estemos apartados, ¿verdad? Porque dice que somos del mundo, que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? No es que nos apartemos exactamente y nos encerremos, ¿no? Sino nos apartemos de las cosas malas. Entonces esa es la voluntad de Dios. Sí, pero aquí podemos ver, ¿verdad? Lo que podemos aprender aquí, ¿verdad? Hay tres cosas, tres partes de estos versículos que acabamos de leer, bien diferenciadas. O sea, el apóstol Pablo divide en tres partes, y también aparte de eso aquí vamos a ver, ¿verdad?, la Trinidad de Dios. Aquí el apóstol Pablo así nos los muestra. Pone entonces tres partes, y es lo que vamos a ver ahorita. Del verso 3 al verso 6, ahí nos habla, del verso 3 al verso 6 nos habla, ¿verdad?, que el Dios Padre nos escoge. Entonces, aquí hay no sé si ustedes lo sabían, aquí hay una función, ¿verdad?, de la Trinidad. Porque sabemos que en la Trinidad hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí vemos las tres personas de nuestro Dios, ¿sí? Como les acabo de decir, del verso 3 al verso 6, la función del Padre que hace es que el Padre nos escoge, ¿sí? Nos escoge. Y podemos ver del verso 7 al verso 12 cuál es la participación del Hijo, ¿sí? Del Hijo de Dios, o el Dios Hijo, ¿sí? La participación es que tenemos redención en Él. Él nos ha redimido, el Hijo. Aleluya. ¿Sí? Entonces esa es la función del Dios Hijo, la redención,
¿sí? Porque ahí dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, el Hijo nos redime, el Hijo nos ha dado esa redención. Ahora, pues, ¿qué es la redención, verdad? La redención, pues simplemente quiere decir que es el pago de una deuda. El pago de una deuda. Nosotros estábamos endeudados con Dios y lo que hizo, ¿verdad?, el Dios Hijo es pagar esa deuda, ¿sí? Porque nosotros solos nunca hubiéramos podido pagar esa deuda. Por eso es que aquí nos dice solo por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, o sea que por pura gracia. Entonces vemos, el Padre nos escoge, el Hijo nos redime, o sea, nos da esa redención. Entonces, esos dos personajes, ¿verdad?, pues tienen esa función, cada quien tiene su función. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque hay mucha falsa enseñanza, ¿verdad? De que, por ejemplo, hay mucha enseñanza en los solo Jesús, eso solo Jesús, creo, tienen otro nombre más, los unicitarios, ellos, por ejemplo, es que el misterio de la Trinidad es eso, es un misterio que a veces nuestra cabeza no lo alcanza a entender. Y como no lo alcanza a entender, por ejemplo, esta iglesia, porque se parece mucho a las iglesias pentecostales, estas iglesias. Yo no sé si en Palo Solo haya uno, porque una vez nos llegó un pastor allá arriba y pues ya nos dimos cuenta cuando él empezó a hablar, que era un unicitario, y dijo, creo que estaba por Palo Solo, algo así, no sé dónde exactamente. Entonces, para tener mucho cuidado con eso, ¿por qué? Porque ellos dicen que no existe la Trinidad, ellos dicen que solamente, pues, lo que ellos dicen es que el Padre y el Hijo son la misma persona y el Espíritu Santo, o sea, son la misma persona. Entonces, ¿ustedes han entendido un poquito cómo es la Trinidad? Pues aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo, hay una persona, el Padre nos escoge, el Hijo nos redime. Ahí está hablando de dos personas ya. Ajá. Y el Espíritu Santo también nos sí, y el Espíritu Santo tiene otra función. Y el Espíritu Santo nos sella. Del capítulo 3, del verso 13 al 14, ahí es donde nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos sella. Entonces los tres tienen esa función. Los tres, más bien, cada uno de los tres tiene una función. El Padre nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella. Según el verso 13, ¿verdad? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces vemos aquí los tres trabajando en nuestra salvación, Entonces, estas personas, hablando un poquito de ellos, pues ellos dicen, no, pues es que el Padre es el mismo Hijo, y el Hijo es el Padre, y el Espíritu Santo pues es el Padre. Bueno, de modo que pero nosotros podemos ver que son tres personas diferentes y cada persona tiene su función. Porque muchos dicen que el Padre y el Hijo es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo, una sola persona. Sí, así. Y esa es una doctrina equivocada, y esta es una doctrina fundamental,
De hecho, no voy a hablar de eso, pero es una doctrina fundamental para salvación. Hay doctrinas que le llamamos secundarios, por ejemplo, sobre la vestimenta. Sobre la vestimenta es importante, ¿verdad? Un hijo de Dios, una hija de Dios tiene que dar testimonio, obviamente, y se ve, ¿verdad? Tanto por dentro y por fuera, pero eso es la doctrina secundaria, es algo segundo, eso no es para salvación, pero lo que es la Trinidad, eso es para salvación, porque de eso nos salvamos, de ahí por eso es lo que estamos viendo. El Padre nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella. Sí, eso es para salvación, de ahí depende nuestra salvación, de la Trinidad. Entonces eso es lo que le llamamos doctrina fundamental, o sea, ese es el fundamento del cristianismo. Si hay una iglesia que no cree eso, entonces no es verdadera iglesia, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Es donde tenemos que tener cuidado. Entonces cada una de estas tres partes, como estamos viendo, ¿verdad?, implica una acción, o sea, tiene su trabajo. Somos escogidos por el Padre, somos redimidos por el Hijo y somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Esto es importante, ¿verdad? Que se nos quede, porque pues, muchas veces se nos llega a olvidar. ¿Verdad? Todas estas cosas, pero son cosas muy, muy importantes. Y de acuerdo aquí a Efesios, pues eso es lo que hace nuestro Dios, ¿verdad?, en nuestra salvación. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, la participación de la Trinidad, los tres juntos, pero cada persona haciendo su función, ¿sí? Haciendo su función, aunque los tres tienen el mismo atributo, el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo pues es santo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tienen los mismos atributos, hay muchos atributos que comparten ellos. Amén. Sí, comparten. Entonces cada de estas tres personas tienen un propósito. Sí, ahora vamos a ver el propósito, ¿verdad? Entonces del verso 3 al 6, el propósito el Padre, ¿verdad?, nos escoge con qué propósito. Nos escoge con el propósito de ser hechos santos y sin mancha y ser adoptados como hijos suyos. ¿Sí? Según el verso 4, lo que nos dice ahí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y el 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ajá. Entonces, eso es el propósito también. Que el Padre nos escoge con un propósito, para que seamos santos, para que seamos sin mancha delante de Él, para ser adoptados hijos suyos. Ese es el propósito, nos escoge con un propósito. O sea, no nomás dice, no, pues ya te escogí, pues ya siéntate ahí. Por eso es que es muy, muy necesario, ¿verdad? También, pues, cuando pasamos a ser sus hijos, pues empezamos, ¿verdad?, a trabajar o a decirle, pues, qué es lo que Dios quiere para con nosotros como hijos suyos. Ahora que somos, nosotros, ¿verdad?, pensar, nosotros ahorita que estamos con las mujeres como hijas, que Él nos ha adoptado como hijas. Bendito Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, del verso 7, ¿verdad? El propósito también de nuestro Señor Jesucristo es que hace sobreabundar en nosotros la sabiduría e inteligencia y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? El misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Hijo, verdad? Que nos hizo sobreabundar, ahí en el verso 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? Que es esa voluntad, ¿verdad? Es la promesa, es la herencia, es la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, es la vida eterna para nosotros. Para eso Dios nos ha escogido, para eso el Hijo nos ha redimido, para eso el Espíritu Santo nos ha sellado, ¿verdad? Para que tengamos vida eterna. O sea, es con un propósito. Nos escoge con un propósito.
Aleluya. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos esa seguridad de nuestra herencia, que son las arras. Las arras. El significado de las arras, ¿verdad? Antes se decía, ¿verdad?, que era dado en garantía como para realizar un contrato o una compra, pues en ese caso daban dinero. Es como un contrato de compraventa, se puede decir, ¿verdad? Adelantas y das un dinero para que quede sellado lo que uno quiere comprar. Esas son las arras, ¿verdad? En este caso podemos decir, ¿verdad?, que esa garantía, esas arras más bien nos garantizan la seguridad de nuestra herencia. ¿Sí? Nos garantizan la seguridad de nuestra herencia. Aleluya, porque el Espíritu Santo dice, ¿verdad?, que es las arras que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo son, ¿verdad?, y son similares, así como cuando se realiza una boda, de igual manera, ¿verdad? Cuando se realiza una boda, pues ¿qué hacen los novios para sellar su matrimonio? Pues el anillo. Entonces sellan su compromiso con un anillo. En este caso, ¿verdad?, el Espíritu Santo juega ese papel en nuestra vida, ¿verdad? Entonces nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, ¿sí?, con esas arras para la seguridad de nuestra salvación. Y por eso también cuando en las tinieblas, porque sabemos que también los demonios se mueven pues en las tinieblas, como somos sellados, pues se distingue, ¿no? Se distingue un hijo de Dios. Debe de distinguirse. O sea, entonces nos tenemos que preocupar si no nos distinguimos allá afuera. ¿Sí? Si no nos distinguimos allá afuera. Muchas veces, ¿verdad? Es como hemos dicho, la ropa, ¿verdad? Un doctor se distingue o una enfermera se distingue. Dice, no, ella sí es enfermera. ¿Por qué? Porque pues trae su ropa de enfermera. Un soldado, una soldada igual. Dicen, no, ella es soldado porque pues trae su uniforme. ¿Sí? Por fuera. O sea, igual, por ejemplo, por eso yo luego, uno dice, pues no sé dónde está la falla, ¿verdad? De que dice, pues es que allá me prohíben que me ponga esto, que me ponga el otro, que me ponga aquello. O sea, no, es que uno no lo prohíbe, la palabra es lo que nos dice. Debemos de distinguirnos en eso en cuanto a lo exterior, ¿verdad? Pero lo más importante, nuestro corazón. Sí, lo más importante, porque muchas veces también no nos sirve de nada que traigamos una falda larga si nuestro corazón, ¿verdad?, no está entregado a Dios. O sea, también eso muchas veces no sirve de mucho. Entonces, por eso es que tiene que ir de la mano, tiene que ser algo coherente, ¿sí? La vestimenta también va con el corazón, ¿sí? Y esos dos, porque si no, bueno, no serviría tampoco de nada. Sí, pero es como a veces el ser humano se deja llevar por lo que ve. Uno dice, no, ellos son los testigos de Jehová. ¿Por qué? Por el modo que vienen vestidos, ¿verdad? Uno dice, son los testigos de Jehová. Porque la mayoría trae su sombrero. Sí, tiene su sombrero. O cuando hace mucho calor, su sombrillota, su mochila. Dicen, no, ellos son los testigos de Jehová. Y pues uno los distingue así de esa manera. Pero lo más importante, ¿verdad? Perdón, hermana, ¿y por qué ellos dicen que nada más es Jehová? ¿Por qué no dicen que ellos no hablan del Espíritu Santo, ellos no hablan de la Trinidad, ellos no hablan del Hijo de Dios? Por eso es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ellos, para nosotros, por ejemplo, para nosotros los cristianos, ¿verdad? Para nosotros ellos es una secta, o sea, es una secta, ¿por qué? Porque ellos, si no mal me equivoco, ellos salieron, ¿verdad?, del cristianismo también, se apartaron del cristianismo. Y siempre cuando se forma una secta es porque ¿cómo se llama?, el encargado, el encabezado, ¿verdad? Siempre se deja guiar que Dios me habló, Dios me dio una visión, que siempre no es así, que dice que mejor es así. Entonces eso es lo que ha pasado con ellos.
Eso es lo que ha pasado con ellos y por lo tanto, ¿verdad? Tuercen tanto la Biblia que de hecho su Biblia es diferente que el nuestro. Su Biblia, si no mal me equivoco, no tiene más de 200 palabras, algunos textos completos, donde habla sobre Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no creen en Cristo, porque para ellos Cristo solamente es un ángel, el arcángel Miguel. Para ellos Cristo es algo chiquito, alguien que fue creado. Y nosotros también sabemos que Cristo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo es eterno. Él no fue creado, ¿sí? Ellos existen desde que se fundó la tierra. Ellos ya existían, ellos ya trabajaban juntos, ¿sí? Así como estamos viendo, ¿verdad? En nuestra salvación que los tres han trabajado, así en la creación también ellos trabajaron los tres. Sí, también trabajaron los tres. Entonces ellos no creen porque sí han torcido mucho la palabra y es por eso que tenemos que tener cuidado sobre ellos, ¿verdad? Porque ellos dicen que no hay infierno, hermano. Ellos dicen que aquí la muerte, aquí nos vamos a morir y aquí nos vamos a quedar y aquí de aquí ya no nos vamos a mover. Sí, ellos piensan que nomás son, los que se van a salvar son 144,000 nada más. Y los demás, te mueres igual que un animal, pues ya, te perdiste. Pues en todo caso, si te murieras y ya acaba ahí todo, pues mejor vas y gozas y me muero y ya, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Entonces ellos, ¿por qué ellos salen a las calles? Ellos, yo sé que su meta es que sean escogidos que sean uno de los 144,000. Ellos esa es su meta. Su meta no es llegar a ver a Dios, su meta no es eso, sino llegar a los 144,000 para, entre comillas, pues vivir en el paraíso o en la nueva tierra. Ellos no creen en el infierno. No creen. Es que ellos dicen que no existe el infierno. O sea, ellos dicen que Dios es tan bueno y comparan esto. ¿Cómo un padre o una madre de familia puede mandar al infierno a un hijo o puede castigarlo? O sea, es imposible. ¿Cómo? O sea, ellos comparan eso. Entonces, un Dios de amor, ¿cómo va a mandar a sus hijos al infierno? Y nosotros podemos ver, ¿verdad? No es que Dios mande al infierno, sino que solo las personas se quieren ir. Sí, porque el infierno, más abajito creo que por aquí tengo la cita, sí, no es para, Dios no lo hizo para nosotros, Dios lo hizo para el diablo. Sí, entonces, sí, sus ángeles, entonces, o sea, Dios no nos manda para allá, la gente se quiere ir sola. Por la desobediencia. Por la desobediencia. Sí, porque quiere vivir pues como se le pega en gana y pues solito se va. Sí, entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Que por el Espíritu Santo es la garantía, así como pues se compara, ¿verdad? Así como en la boda, ¿verdad? Que se da ese anillo, ¿sí? A sí mismo el novio, que es nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia, que es la novia, ¿verdad? Como señal del compromiso, nos da la garantía de ese pacto, que es el sello del Espíritu Santo. Amén. Por eso mismo nosotros hemos hecho un pacto con Dios. No sé, la verdad. No. No está Iván ahí. No es de él. No es de él. Ese coche es. Ajá. Creo que es el vecino. No sé si es de la tienda. Tócale ahí la tienda, por favor. Ay, Dios mío, no, es que yo ni lo pide quien sea, la verdad. Así, en un ratito vemos. Santo Dios. Sí, entonces, pues, ¿verdad? Más bien, mi hermana Lola, el pacto lo ha hecho Dios con nosotros. Sí.
¿sí? Porque nos ha sellado con el Espíritu Santo. Esa es la garantía de nuestra salvación. Amén. Amén. Entonces, por eso dice 1 Corintios 6:17, si lo quieren buscar, porque no sé ni en qué versión tengo aquí. Primera de Corintios 6. 6:17. Si lo tienes, Ivette, lo puedes leer, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Es todo? ¿Es todo? Sí. Entonces dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo, ahora somos uno con el Señor. Amén. Tal cual como un matrimonio. ¿Sí? Nos hemos unido a nuestro Padre por medio del Espíritu Santo. Por eso dice que la iglesia es la novia, ¿no? La iglesia es la novia, el novio es nuestro Señor Jesucristo, que va a levantar su iglesia, y el Espíritu Santo, su función es que nos ha sellado, nos ha dado esa garantía para ser hijos de Dios, hijas de Dios. Amén. O sea, pues clarito aquí se puede ver esos tres funciones que se ve, ¿verdad? Entonces, cada una de estas tres acciones tiene un último propósito en común. Del 3 al 6 podemos ver, ¿verdad?, también por qué Dios nos escogió. Entonces, como podemos ver ahí en el 6, ¿verdad? Como podemos ver ahí en el 6, del 3 al 6, también al último ahí en el verso 6, de hecho yo por aquí lo subrayé, dice, el propósito, ¿verdad?, el que el Señor nos escogió es para alabar la gloria de la gracia de Dios. Al último, no, ahí en el principio, en el 6, es para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Amén. Entonces, con ese propósito, para alabar la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, hay tres acciones ahí también. El Padre nos escogió para que le alabáramos, ¿verdad?, la gloria de su gracia. El Hijo nos redimió para alabar la gloria de Dios. Ahí en el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para eso también nos redimió nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿para qué nos selló? ¿Para qué nos garantizó también? Dice que ahí el 14 al último dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Entonces siempre es con un propósito, siempre hay el por qué Dios, ¿verdad?, nos ha traído, ¿verdad? Entonces, por lo cual quiere decir que una oración bien hecha, ¿verdad?, tendría que comenzar alabando a Dios. Amén. Amén. No pidiendo, alabando a Dios. Amén. Amén. Porque para eso fuimos escogidos. Dios nos escogió para alabar la gloria de su gracia. Nuestro Señor Jesucristo nos redimió para alabar la gloria de su Padre. El Espíritu Santo nos selló para alabar la gloria de Dios. Amén. O sea que todo es con un propósito. Nosotros somos personas andando, ¿verdad?, que tenemos que alabar a Dios en todo tiempo. Alabanza andando. Alabanza al Señor, te doy gloria. Amén. Sí, entonces se podría resumir, ¿verdad?, esto si en el siguiente cuadro lo podemos ver así. La persona del Padre, ¿verdad?, la acción o su trabajo, ¿verdad?, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Su propósito es para ser hechos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí?, y adoptarnos como hijos suyos, habiéndonos predestinado.
habiéndonos predestinado. Sí, aquí hay otra confusión con otras iglesias, ¿verdad? Sí, aquí tendríamos que hablar de la predestinación, pero no voy a abundar mucho en eso. El significado de predestinación, ¿verdad? No voy a hablar mucho, como digo, algunas cosas solamente, ¿verdad? Ahí hay otros hermanos cristianos, yo no sé si ustedes hayan escuchado que es que en todo este tiempo de que entró, ¿verdad?, el Evangelio aquí en nuestro continente, se puede decir, ¿verdad? Cuando entró aquí entraron, no sé si ustedes han visto los bautistas, ¿de dónde es? ¿De Pacheco? ¿Cómo se llama su ¿Presbiterianos? Ajá, presbiterianos, bueno, había así como que, no sé si han visto esas iglesias. Los mormones, ¿no? No, esa es otra secta. Estos son como que nuestros hermanos, pero hay unas diferencias, pero no son puntos, podemos decir, como fundamentales que tienen ellos. O sea, todos los puntos fundamentales los tenemos igual que ellos. Los mormones sí están, pero más alejados que nada. Pero ellos cantan unas alabanzas así como nosotros lo cantamos, hermana. Los mormones. Sí, y ellos son muy acomedidos. Ellos dicen que luego así van a las casas y les ayudan a lavar trastes, a tirar la basura, a comprar su gas, a barrer para que les den el tiempo. Bueno, yo lo he visto porque una vez yo bajé con doña Maru porque ella me invitó. Sí sabe que no es doña Maru, ¿no? ¿Sabe que no es doña Maru, no? No. La que vendí aquí luego en la base de las cosas. Ella me dijo, venga, se dice. La que vivía aquí. La que vivía aquí donde vive esta señora. No, vivía aquí. ¿Sí? Era aquí, sí. Ajá. Pues quién sabe, hermana. Sí, Yo esa fue la tía de Isabel. Ajá, sí. Ya sí. Entonces sí, que creo que me dijo, venga, se dice, le invita tal, pero dice, pues es que vienen a darnos una plática. Por eso yo le digo que yo escuché, dije, pero no, porque claramente la Biblia dice que nosotros estemos atentos de que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos Así un poquito, no mucho, Ajá. pero sí sabemos cuál es Los las cosas que nosotros Ajá. vamos a entender. Sí. Entonces no podemos, porque muchos dicen que sí nos van a venir muchos engañándonos, ¿no? Que son mejores, que quién sabe qué. Y dije, no, a mí no me va a lavar el A mí cerebro. no me va a engañar, dice, ¿no? Sí. Y sí fui, hermana, y le digo, cantan, pero igual, así como nosotros lo cantamos, las alabanzas, hasta unos discos traen, lo ponen. Dice, pues es que queremos que nos tomen un ratito de atención nada más. No nos vamos a tardar. Es que voy a hacer esto. No, dice, yo ahorita les ayudo, ahorita les echamos la mano entre los dos. Muy acomedidos, hermana, pero ya los vi que no son... Sí, así. pues sí, la doctrina es muy equivocada porque ellos son los que, bueno, ahorita creo que por una cuestión legal, no sé hace cuántos años pasó, ¿verdad? Pero ellos son los que creían que los hombres podían tener 3, 4 mujeres, o sea, no pasa nada. Las mujeres los tienen bien oprimidas. ¿Cuál es otra enseñanza? Igual ellos no creen en Jesús, creen que Jesús es hermano del diablo. Ajá, sí, exactamente, hermano del diablo. Sí, muchas Ajá, cosas que no. entonces, o sea, sus doctrinas están completamente erradas. No, aquí cuando llegó el Evangelio, yo digo, cuando entraron los bautistas, son como tal nuestros hermanos. Muchas veces digo, cuando no es doctrina fundamental es esto. Por ejemplo, ellos lo que tienen es que no aplauden. No aplauden. Pero también la Biblia, ¿verdad?, no nos dice que si aplaudes, no aplaudes, o sea, no es algo así como que para salvación. Ajá, son como más calladitos, pero tienen los fundamentos que nosotros tenemos. Bueno, ellos son los que trajeron el Evangelio, de hecho, aquí. Y hubo un tiempo, ¿verdad?, cuando esto como que se reavivó, de ahí salieron los pentecostales,
Sí, salieron los pentecostales, salió también se llaman así los unitarios, también se llaman pentecostales, también ellos se llaman de esa manera. Y pues de ahí, pues después de que salieron los pentecostales, lo que pasó fue esto, también esto se descompuso todo por ahí, por los 80, 90, creo por los años 90, los pentecostales, tanto que se nos descompuso, de ahí salieron los de la prosperidad. O sea que esto está hecho así, como que dices, wow. Por eso cuando uno estudia un poquito esas cosas, ¿qué está pasando aquí? Sí, entonces, por eso muchos hermanitos se van a lo mejor ellos, porque hay veces, como dice la palabra de Dios, a veces por falta de conocimiento, ya no seguimos. Sí, Se apartan, ¿no? Sí. Ajá, muchos se apartan, muchos se fueron, o sea, más bien casi la mayoría, y una de ellas, yo, sí, porque estuve ahí, sí, entonces, pues te pintan las cosas de una manera tan bonita, que de verdad ves las cosas de diferente manera. Como que tocan más tus emociones, como que todo es emoción y no una realidad. Sí, pero nomás para sacarte. Sí, para sacarte. Sí, entonces esos son los que llamamos de la prosperidad. Bueno, de eso se descompuso tanto, ¿verdad? Que empezó bien cuando empezó, pero se descompuso tanto que si usted se da cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos el evangelio, luego te dicen, no, es que ustedes piden diezmo, no, es que ustedes piden dinero, no, es que ustedes viven de la gente. O sea, lo primero que te dicen cuando uno va a predicarles, sí, lo primero que te dicen, pero por culpa, por ejemplo, de esta gente, y nos meten en el mismo costal. Ajá. Y pues entonces ahí salió otro que se llamó la Contrarreforma, que ahora se conocen como calvinistas. Bueno, tienen algo ahí, algo equivocado. Entonces por eso lo de la predestinación aquí, por eso es que estoy tocando, porque aquí llegamos a algo de habiéndonos predestinado, ahí dice en el verso 5, lo de la predestinación. Entonces, ¿verdad? Ellos creen que Dios solamente predestinó o escogió a algunos, no todos. No todos los escogió, sino algunos nomás. Los que los predestinó, porque aquí nos dicen los que los predestinó. Entonces lo escogió a algunos, no todos, para salvación. Y eso lo podemos ver, pues, sí, que es algo errado, ¿verdad? Porque pues la palabra de Dios nos dice lo contrario. Sí, ellos creen que algunos fueron escogidos para salvación y otros fueron escogidos para perdición, y eso no es verdad. Sí, no puede ser así, porque, ¿verdad? Si no, ahí pensaríamos que Dios es un Dios injusto, porque a Él escogió y a mí no. Si a mí no me escoge, aunque yo quisiera, pues no voy a poder creer en Él. Entonces es algo como que pues no concuerda, algo ahí no concuerda, y por eso también ahí sí tenemos que tener un poco de cuidado. Lo demás hablan pues maravillosamente bonito. O sea, por eso dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todos aquellos que lo aceptaron, ¿no? Solo a los que lo aceptaron, no a todo el mundo. No a todo el mundo, sí. O sea, dice que todos van a conocer a Dios, pero no todos van a creer. Van a ser hechos hijos de Dios, ¿no? El detalle aquí que ellos creen que nada más escogió a algunos y no todos. Pero Dios, de cuenta, Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, Él murió para todos. Ahora falta, ahí entra el libre albedrío de la persona que le llamamos. ¿Sí? O sea, la decisión está en la persona. No está en Dios. Dice, tú me vas a aceptar, tú no. Tú sí, tú no. O sea, no. Sino Él vino, murió por todos. Ahí entra nuestra libertad de escoger.
¿sí? De escoger, queremos el cielo, queremos el infierno, queremos la bendición, queremos la maldición, queremos a Dios o queremos al diablo. O sea, ahí es donde entra ahora la libertad del ser humano con el que Dios nos formó. ¿Sí? Por eso Juan 3:16, San Juan 3:16 claramente lo dice, que Él vino a dar su vida por nosotros y todo aquel que en Él crea será salvo y el que no será condenado. Entonces, sí. Amén. Ahí podemos ver, ¿verdad? En esa frase, en ese texto, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, ahí también podemos ver una condición, lo que decía aquí la hermana, para que todo aquel que en Él cree. O sea, el que no cree, más abajo dice, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, quiere decir, para los que creen, es donde entra el libre albedrío. O sea que ahí nos ponen una condición. Ahora sí que ahí depende de ti. Si crees, pues la salvación es para ti. Pero si no crees, pues ahí está el problema. Y Dios nos ha dado esa libertad. ¿Sí? Nos ha dado esa libertad. Entonces, así como decíamos, ¿verdad? Que el infierno no fue hecho para los humanos, el infierno fue hecho para el diablo y sus demonios, ¿sí? Porque ahí donde nos dice Mateo, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿sí? Entonces, el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, ¿sí? Pero el problema aquí, que a veces esa libertad que Dios nos ha dado, lo usamos para mal. Si no es que Dios manda. Santo, poderoso Dios. Entonces la salvación es para toda la humanidad. Para el borracho, para el drogadicto, para el ratero, para el homosexual, para la lesbiana, para el mentiroso. Sí, siempre y cuando reconozca que necesita a Dios y necesita arrepentirse, ¿sí? Necesita cambiar, necesita reconocer la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces así están las cosas, como podemos ver, ¿verdad? Entonces aquí tocamos varios puntitos, pero sí, qué bueno que saben un poquito, porque sí, la verdad que yo luego le digo al hermano Eulogio, ¿verdad? Como él casi no viene en la semana y no viene, pues sí, no porque no quiere, porque no puede, ¿verdad? Está trabajando, pero le digo que es importante porque pues los domingos nada más no es suficiente, y entonces es muy fácil de que te puedan engañar por ahí. Entonces es porque la palabra, entre más escuchamos, pues a lo mejor no nos queda todo, ¿verdad? Pero podemos ver que algo va quedando en nuestra vida, aunque sea una palabra, aunque sea dos, y ya decimos, no, sí, eso está mal, esto está bien. Sí, cuando hay como estas enseñanzas. Aleluya. Entonces, la segunda persona, el Hijo, ¿verdad? En la acción tiene la redención por su sangre, el perdón de pecados, y el propósito nos hizo sobreabundar en nosotros la sabiduría, la inteligencia, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Sí, tener la herencia. Y la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Su acción o lo que Él hace, pues como le digo, es sellar la promesa, ¿sí? Y su propósito es ser las arras. Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, hasta que Cristo venga. Amén. ¿Sí? Bendito Dios. Y pues así es como vemos, ¿verdad? Esta palabra, esta bendición, Dios que le ha dado a la humanidad. Bendito Dios. Entonces podemos decir, ¿verdad? Que entonces, ¿qué podemos aprender aquí? El Padre nos escoge
El Hijo nos redime, el el Espíritu Espíritu Santo Santo nos sella. ¿Sí? Somos escogidos, ¿por qué? Para la alabanza de su de la gloria, amén, de su gloria. para alabarle a Él, ¿sí? Entonces con propósitos, y nos ha escogido el Padre para que seamos santos. Bendito Dios. Y tener presente lo fundamental que creer en la Trinidad. Sí, sí, o sea, vemos aquí, ¿verdad? Que son tres personas, Y no pero es- a la misma vez es una persona, o sea, es complicado de entender. Porque tú comentabas en la iglesia donde ibas que ponían el ejemplo de un huevo, o sea, de que la cáscara, que lo de la yema y todo eso, ¿no? Ajá. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nada que ver eso. Sí, porque mucho, bueno, yo mucho he escuchado, ¿verdad? Esas enseñanzas, y es que antes así se creía, ¿sí? Que pues es en una persona es como el huevo, la yema, digamos, es el Espíritu Santo, el Padre, el blanquito es Jesús, y el otro es el Espíritu Santo, Cáscara. pero la cáscara, o sea, son tres cosas. También lo comparaban, creo, con el hielo o algo así, pero no, o sea, es una comparación pues un poco pobre, equivocada, ¿verdad? Entonces podemos ver dioses, de hecho, es que eso iba a dar otra enseñanza, pero por aquí está ahorita me estoy acordando. Para que pueda ser más claro, ¿no? Ajá, Si lo aquí está. encuentras ahí. Sí, es que ese iba a abordar la otra semana, pero es, bueno, es la misma, pero con más citas, ¿verdad? Ay Dios, ¿y dónde está la El página? pastor creo que tiene hablado de eso, ¿no? Yo creo que En sí. algunas prédicas. Sí. Que yo tengo. Sí, entonces sí, podemos ver. Tener muy claro eso para que no seamos engañados, hermana Lola. ¿Qué dice aquí? Mira, dice, Padre no es Hijo, Padre no es Espíritu Santo, Espíritu Santo no es Hijo, pero Padre sí es Dios, Espíritu Santo es Dios, Hijo es Dios. O sea, Oye, eso que sacaste está muy sí, bueno. a la misma vez es Dios. una sola persona, pero son tres. Pero es uno solo, es Dios. Pero son tres. Sí. Ajá, entonces el Padre es otra persona, el Hijo es otra persona, el Espíritu Santo es otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Porque cada persona, como acabamos de ver, tiene su acción, o sea, ha participado en la salvación. Sí. Y lo último que dijiste, Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios. Ajá. O sea, es un O sea, solo Dios. Así, y así. Por eso para leerlo hay que estudiarlo también. Ajá. Oye, ¿esto qué es? Sí. Entonces, Y en esta iglesia, por decirlo fundamental, creemos en eso, en la Trinidad, porque hay otras que no creen eso. Aparte la secta, pues, que son los mormones, los testigos de Jehová y los Jesús solo, como dices tú, y otros. Esos son sectas que no... Jesús solo, los mormones, los testigos de Jehová, esos tres, pues no creen en eso. Ajá. Sí, Y nosotros pues creemos en eso y estar muy firmes, ¿no? Otra comparación también, ¿verdad? Que es como hay una comparación sobre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es, por ejemplo, cuando Dios dice, ¿verdad? Cuando Dios declara el matrimonio, cuando se casan, ¿verdad? Y quedan unidos, dice, ahora serán una sola carne. Amén. Ajá, una sola carne. Pero tú dices, son dos personas, Pero ¿cómo son va a dos. ser una sola carne? Cada quien hace su función, pero es una sola Es carne. una sola carne. Pero cada quien, pero el esposo va a trabajar, la esposa se queda en la casa, pero son una sola carne, pero son dos. Pero porque allí ya están unidos los Pues dos. ya están unidos. Amén. Entonces, así más o menos Dios da esa comparación. Ajá, esa comparación así como que un poquito, así como que, Un poquito. que llegas a entender, ¿no? Así Que a veces no alcanza sí, la mente. Nuestra mente es muy limitada y es algo que a lo mejor no lo vamos a comprender en su totalidad,
Pero lo que sí sabemos es que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con eso nos basta, ¿verdad? Sí, pero así en el matrimonio más o menos se compara. O sea, ahora ya no serán dos, ahora serán una sola carne. Sí, amén. Sí, pero cada quien hace lo suyo, pero es una sola carne, pero cada quien anda por separado. Amén. Y así es Dios. Oh, Sí, entonces hay más citas de eso, ya, a ver si en 8 días, pues ya. Cuando somos pocos, luego sí me gusta sentar para Sí, porque así como que lo entendemos mucho mejor, hermano, porque hay veces que, como dice usted, no lo entendemos, ¿verdad? Pero o alguna duda que tengan las sí, hermanas. es que de allá como que no es lo mismo. Uno te acarrea el tiempo, otro pues como que tienes que ir, pues, o sea, claro. Y sentadita podemos hacer preguntas. Ajá, ya que sí, platicando aquí, pues sí, ya como que pues sí, porque está la duda y pues, van a decir las demás hermanas, ¿sí era porque es que ya lo entretuvo y ya se hizo tarde y muchas cosas que en nuestra vida. Entonces, sí, pero poco a poco a mí sí me gusta, así cuando venía la hermana Anita, el hermano Leobardo, así a veces venían ellos dos y ya nos sentábamos así. Y a la hermana Anita también, como no sabe leer, y pues ya le tratamos de explicar lo más fácil que se pueda, lo más fácil que pueda entender. sí, porque así lo que ya no lo entendemos, pues preguntamos por qué, ¿no? O por qué es así, o por qué está así, o como lo acaba de usted de decir, otras personas, otros hermanos lo dicen diferente. Entonces, ¿por qué él me lo dijo de una forma? Ahora la hermana me está platicando de otra. Ajá. Entonces, para entenderlo bien y para que quede claro, mejor así. Sí, y pues más o menos sí siempre tratamos de explicar lo mejor posible, porque sí, o sea, cuando lo estudia uno dice, no, pues sí, porque como esta mente no comprende muy bien, entonces, pero ya ves las citas, por ejemplo, esto es lo que acabamos de dar, ¿verdad? Que los tres tienen participación, se puede ver que son personas distintas. Sí, pero a la misma vez, pues hace que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero nuestro Dios es uno. Sí, uno. Entonces, así como el matrimonio, como que es un poquito más claro, pues de ahí como que le entiendo un poquito más yo ahí. Por eso la enseñanza de los testigos de Jehová es errónea, o sea, no están en la verdad, porque ellos no creen en Jesús. Los mormones también, ¿no? No, imagínate, los mormones bien, no, pues andan, pero hasta, imagínate, ¿cómo van a decir que Jesús es el hermano del diablo? ¿Cómo? O sea, no. O sea, es algo aberrante, o sea, Y nosotras tres que estamos aquí, si por decir algún familiar que quieran entrar ahí, pues ya sepamos explicar, no decir, no, pues esa enseñanza es errónea, eso no. Sí. Por eso muchos no lo entienden, hermanas, y por eso luego dicen, no, para ir y ser como ellos, aquí me dicen esto, aquí ya me dicen lo otro. Entonces, esas donde también luego a veces ya no quieren. ¿Por qué se desaniman? Porque dicen, no, pues es que yo ya fui allá y me dijeron esto y me dijeron no. Ahora estos me dicen otra cosa, entonces, ¿a qué le voy a creer? Sí, Pues es donde ellos se quedan con esa duda de que unos le dicen una cosa y otros le dicen otra, entonces no lo entienden, no lo entendemos. Es que desde un principio es bueno, ¿cómo se llama? Como le digo, hay doctrinas fundamentales, por ejemplo, la Trinidad es una de ellas, la sola Escritura es una de ellas, o sea, la sola Biblia. No nos guiamos más por otro libro extra. Está lloviendo, ¿no? No sé. No, es un carro. Sí. Ajá. Está lloviendo. A ver, asómate. Sí, está lloviendo duro. Yo digo que es agua. Sí, ¿no? Sí, Sí, está bonito. está lloviendo duro. Y yo dije, entonces no oigo. Granizando. Sí. Granizando. Santo poderoso Dios. Pues entonces sigamos platicando. Sí, a lo mejor es bueno que nos vayamos con el agua. Sí, pues sigamos platicando. Sí, entonces, sí le decía, o sea, lo primero en una iglesia lo que se debe de dar, el problema está, mi hermana, es que uno quisiera darle, pero luego unos llegan, otros no llegan,
Y como que cuando uno dice, bueno, ahora llegaron otros, vamos a repetir el estudio, dice, pero ¿por qué lo vas a repetir si ya no los viste? Entonces, Ya lo sabemos, pero los que no lo entendemos todavía bien, para algunos sí le conviene. repetir, sí, entonces ese es el problema. Por eso es que siempre en una iglesia lo primero que se debe de enseñar es esto, lo fundamental. El fundamento es